Buenos días, es un gran placer saludarles a todos. Buenos días, estimados periodistas. Estamos en la rueda informativa del embajador especial Rodion Miroshkin. La rueda informativa está dedicada a los crímenes del régimen kieviano y después de la rueda informativa ustedes tendrán la oportunidad de hacer sus preguntas en el marco del tema de este encuentro. Estamos en vivo con la interpretación al inglés, francés y español. Ahora doy la palabra al señor embajador especial. Buenos días, estimados señoras y señores. Voy a pronunciar una conferencia muy breve dedicada a una serie de temas. Es que el cargo del embajador especial para asuntos de los crímenes del régimen kieviano fue elaborada por el decreto del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia para emprender medidas y para llevar ante la justicia los autores perpetradores e instigadores de los crímenes del régimen kieviano. Yo trabajo en estrecha colaboración con las entidades del orden público, órdenes de investigación, entidades militares, solo para efectuar la aplicación del principio de inevitabilidad del castigo para los culpables de los crímenes en Kiev. Precisamente hace 10 años, el pueblo ucraniano dejó de ser su vida pacífica. Las manifestaciones en Maidán crearon el fondo para destituir el presidente legítimamente electo, Víctor Yanukovych, y para la toma del poder mediante un golpe de Estado anticonstitucional. Maidán se hizo un mecanismo de arranque de los procesos que sumieron el país al deterioro sangriento, el derrame de sangre. El presidente que tomó el poder, que usurpó el poder de forma ilegítima, mandó el ejército, las bandas de los radicales contra los sublevados y luego se proclamaron y se celebraron las elecciones ilegítimas sin contar con la participación de la gente del sudeste de Ucrania. Maidán abrió una caja de Pandora que mediante ello se desataron las acciones viles, tales como el montaje, toma por fuerza las iglesias, demolición de numerosos monumentos, todo lo que es una idea acerca de Maidán que no podía ocurrirse a la mente a una persona civilizada, aún en estado de delirio. Maidán, nombrado una revolución por libertad y dignidad, llevó a Ucrania a la pérdida completa de libertad y dignidad. Y trajo consigo una dictadura militar controlada desde fuera. Hoy día yo voy a hacer hincapié en un par de elementos, los acontecimientos separados que ocurrieron a partir del 24 de febrero de 2023 y los acontecimientos que sucedieron en contra de la resolución 2202 del Consejo de Seguridad de la ONU. Asumimos que Ucrania tomó la iniciativa y envió un ejército a lo largo de la línea de contacto con la República de Donbass. En este momento, Kiev, flagrantemente violando los acuerdos de Minsk, envió un ejército con las fuerzas mucho más superiores para realizar la limpieza sanguinaria de la población que contaba de 4 millones de personas. Según los datos de la OCE, la República de Donetsk y Luhansk fueron bombardeados con 1.500 municiones. Eso fue una fase de la operación de artillería y de infantería. Tengo la convicción de que si
no hubiera un hecho de reconocer las repúblicas el 21 de febrero de 2022 y si no hubieran suscritos los acuerdos de amistad, cooperación y asistencia mutua con las dos repúblicas, ahora la población de Donbass y Luhansk hubiera sufrido el destino de ser fusilados y matados, así como pasó durante la masacre en Holocaust y Valinsk a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Los ucranianos neonazis demostraron todo su odio y su enfoque aplicado a los civiles que se sublevaron contra el poder ilegítimo. Eso va en violación del derecho internacional y el derecho internacional de derechos humanos. Cabe señalar que estos ataques se realizan deliberadamente y cabe constatar un mayor número de golpes asestados por las fuerzas ucranianas contra hospitales, solo para aumentar el número de víctimas. Tengo la convicción de que el régimen kieviano, de manera deliberada y consistente, mete a los sótanos a miles de civiles, bombardeando las ciudades inocentes. Aquí tenemos todas las razones que el régimen kieviano aplica bombardeos contra empresas tecnológicamente peligrosas e instalaciones de infraestructura para crear condiciones de vida insoportables para la población local durante las próximas décadas, causando daños irreparables al medio ambiente. Los datos de los últimos meses confirman que formaciones armadas ucranianas y mercenarios extranjeros atacan instituciones sociales en territorios rusos, eligiendo el momento en que la población civil está más concentrada ahí. Para ello utilizan armas de largo alcance y alta precisión. Las Fuerzas Armadas ucranianas recurren sistemáticamente a métodos terroristas para atacar al mayor número de civiles, causarles sufrimiento. También practican repetidos bombardeos contra los socorristas y el personal médico que llegan para prestar ayuda y rescatar a las víctimas. Últimamente también localizamos los ataques con drones, con ataques deliberados y precisos. Todas esas conclusiones tienen numerosas confirmaciones, y tanto entre los hechos bien conocidos como entre los que quizá no hayan llegado al público. En las últimas semanas yo mismo he viajado por todos los territorios administrativos rusos adyacentes a la línea de contacto real, y estas zonas están sometidas a bombardeos sistemáticos. Puedo constatar que en los territorios adyacentes a la zona del combate el número significativo de instalaciones médicas están siendo atacados por las Fuerzas Armadas rusas, y ni siquiera la Cruz Roja en el techo de un hospital no para estos ataques. Así, a partir de 17 de febrero de 2022, 185 instalaciones médicas han sido bombardeadas. Si tomamos el resto de los territorios, esta cifra es mucho mayor. El 18 de diciembre de 2022, 10 cohetes de calibre 122 milímetros del sistema de lanzacohetes múltiple Grad fueron lanzados a la zona de la ciudad de Donetsk, donde se encuentra la clínica regional. Como la consecuencia de los bombardeos precisos de las Fuerzas Armadas ucranianas, se produjo un impacto directo en el edificio 6 del Hospital Kalinin. 2 personas murieron y varias decenas resultaron heridas, de las cuales un número considerable eran pacientes que reciben tratamiento en la clínica. El 3 de enero de 2023, un hospital de la ciudad Tokmak, en la región de Zaporilla, fue
atacado por el sistema de lanzacohetes múltiple HIMARS. Uno de sus edificios sufrió daños considerables y una onda explosiva reventó las ventanas del edificio de pediatría y la maternidad. Uno de los ataques más sangrientos contra un centro médico se produjo en enero de 2023. Ahí, a lo largo de lanzar múltiples cohetes de precisión HIMARS, se destruyeron un edificio del hospital. Como el resultado, 14 muertos y 24 heridos, y la inmensa mayoría de los muertos y los heridos son médicos, enfermeras y pacientes. El 12 de octubre de 2023 fue atacado el hospital del distrito Kirovsky de Donetsk. Una enfermera que estaba de turno en este momento, un paciente murieron. Otro paciente resultó gravemente herido. El 16 de octubre de este año, los mismos cohetes HIMARS de fabricación estadounidense fueron utilizados contra el hospital municipal local. Poco después, 8 proyectiles más de artillería cayeron también ahí, y un solo ataque dañó el edificio del hospital y destruyó casi por completo el parque de ambulancias del hospital utilizadas para evacuar a la población civil y prestar ayuda de emergencia. Según el plan de los perpetradores de Kiev, los enfermos y los heridos deben sangrarse hasta morir sin ninguna posibilidad de sobrevivir. El número de instituciones educativas bombardeadas ha superado ya 2.000. Según el comité investigador, más de 63 instituciones educativas solo en la República de Donetsk han sido dañadas o destruidas. Por lo tanto, las niñas no pueden estudiar en sus colegios y estudian a distancia. Según la Comisión Parlamentaria Rusa para la Investigación de Actos Criminales contra Menores, ahora más de 130.000 niños a lo largo de la línea del contacto están sufriendo directo o indirectamente las consecuencias o en curso de las hostilidades. Y el régimen de Kiev se esfuerza por agravar al máximo esta situación, bombardeando metódicamente las escuelas y universidades. En diciembre de 2022, un edificio académico, una residencia estudiantil y una biblioteca del Instituto Técnico Estatal de Donbass fueron atacados por el sistema de lanzacohetes múltiple estadounidense HIMARS, matando a 7 personas y hiriendo a 27. El 16 de julio de 2023, la escuela secundaria número 24 fue destruida casi por completo. Las fuerzas ucranianas alzaron al edificio 5 proyectiles de fabricación occidental con ojivas de racimo. En el momento del bombardeo, la escuela ya llevaba muchos meses funcionando como centro de alojamiento temporal. 3 personas se encontraban en la escuela en el momento del bombardeo: un vigilante, un discapacitado sin ayuda alguna y un jubilado. A lo largo de las autoridades, el régimen de Kiev utiliza otra táctica: ataques selectivos contra instalaciones tecnológicas peligrosas y con riesgo de radiación. Pretenden utilizar estas peligrosas tecnologías como armas de destrucción masiva, y eso puede causar desastres naturales tanto para los locales como para la ecología de la región. El ejemplo más llamativo de ello es la denotación de la presa en Kakhovka y la destrucción de la propia central hidroeléctrica. Nuestros diplomáticos en el Consejo de Seguridad de la ONU advirtieron de los planes y exigieron que se detuviera el desastre inminente, pero no hubo ninguna reacción. Como el resultado, el 6 de junio de 2023, tras repetidos bombardeos de la presa por la parte de las Fuerzas Armadas ucranianas con artillería y el sobrerelleno del embalse, la presa fue simplemente arrastrada por el agua, lo que provocó un desastre humanitario y medioambiental a gran escala. Según los últimos datos, unas 200 personas fueron víctimas de la catástrofe provocada por el hombre y organizada por el crimen de Kiev. Los daños a la infraestructura industrial y a la ecología de la región, incluso según cálculos preliminares, se estiman en alrededor de $500 millones.
La cuestión de los intentos de crear una catástrofe radiológica para el régimen de Kiev es un tema aparte. Por lo tanto, asisten golpes contra instalaciones nucleares gestionadas por Rusia. Se realizan golpes contra la central nuclear de Zaporilla y Energodar. El ataque masivo de drones ucraniano estuvo acompañado, entre otras cosas, de una violación del régimen del silencio durante la rotación de expertos de la OEA. Además, el régimen de Zelensky sigue iniciando amenazas a la seguridad de otras instalaciones nucleares rusas. Rusia informó a la dirección del OEA y los Estados miembros del organismo sobre los ataques a la central nuclear de Kursk y sobre las consecuencias transfronterizas posibles. Otro sabotaje tecnológico fue llevado a cabo por militares ucranianos en el territorio controlado por Kiev. El 5 de junio de 2023 fue detonada una sección del gasoducto de amoníaco Taliati-Odesa en la región de Kharkov. Una nube de sustancias químicas se extendió por el territorio, pero las autoridades ucranianas ocultan las repercusiones hasta ahora. Los intentos de hacer volar el puente de Crimea se han realizado en numerosas ocasiones. En los últimos 2 años se han detonado 2 secciones distintas del puente. El 8 de octubre de 2022 se produjo una explosión en el puente de Crimea que dañó gravemente su infraestructura. Los resultados de la investigación llevada a cabo por el Comité de Investigación ruso dejó claro que se trató de un atentado terrorista perpetrado por los servicios de seguridad ucranianos. Murieron 5 personas, un conductor del camión, así como el conductor y 3 pasajeros de un coche que circulaba cerca. El puente de Crimea fue volado de nuevo el 17 de junio de 2023 por un dron de superficie de las Fuerzas Armadas. La explosión mató a una pareja de civiles y hirió a su hija. Otro tipo de crímenes de Kiev es el ataque planificado y selectivo contra lugares de agolpamiento de la gente. Los ataques se llevan a cabo utilizando armas de gran potencia explotiva con un gran número de elementos destructivos. El régimen de Kiev ha llevado a cabo este tipo de acciones más de una vez y su naturaleza era claramente deliberada, dictada por consideraciones políticas o tácticas. Uno de los más sangrientos puede considerarse un ataque en el centro de Donetsk el 14 de marzo de 2022 en plena jornada laboral utilizando un misil balístico .U con ojiva de racimo. Pues en total una munición de este modelo lleva hasta 50 submuniciones que explotan sobre el suelo y esparcen más de 15.000 fragmentos en el radio de 300 metros. El misil impactó en la ciudad densamente poblada, matando a 22 personas, 33 personas resultaron heridas. Más de 20 bloques de apartamentos resultaron dañados, así como más de 10 instalaciones de infraestructura civil, entre ellas una guardería y tiendas. También recordamos el precedente que tuvo lugar a la noche del 28 al 29 de julio de 2022, cuando la parte ucraniana atacó el lugar de detención de los excombatientes de las fuerzas ucranianas que habían sido retenidos la captura de Azovstal por las tropas rusas. Fue un ataque contra el centro de detención Lenovka, en República de Donetsk. Las víctimas de este cínico acto fueron unas 200 personas, 51 murieron, 142 resultaron heridas. Los comandantes ucranianos y representantes de las organizaciones internacionales sabían dónde estaban los detenidos. En este contexto de conocimiento, una potente munición impactó en el lugar donde estaban los detenidos. La provocación, lo más probable es que usted sabe sobre la provocación en la estación ferroviaria de Kramatorsk, cuando el 8 de abril de 2022 las fuerzas ucranianas atacaron la estación de tren de Kramatorsk con un misil .U. Como resultado, 52 personas murieron, 100 personas resultaron heridas.
Esa sangrienta representación se organizó con el único propósito de responsabilizar de ella a la parte ucraniana. Cuando todo salió a la luz y el autor de este crimen quedó absolutamente claro, el régimen de Kiev no asumió ninguna responsabilidad por este derramamiento de sangre. Tampoco les hicieron responsables por ataques con misiles sobre Konstantinovka, donde murieron civiles ucranianos, solo con el fin de crear un trasfondo apropiado para la llegada a Kiev del jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Estoy seguro de que las familias de las víctimas y los ciudadanos de Ucrania que sufrieron estas provocaciones deben saber exactamente por qué, a manos de quién sufrieron ellos y sus seres queridos. Y otros deberían darse de cuenta de que una vez que han cometido crímenes, sin duda volverán a cometerlo y es necesario. A los ataques deliberados con cohetes de artillería contra barrios residenciales, transportes públicos, son ya un rasgo distintivo del régimen de Kiev. Citaré solo algunos casos en los que combatientes ucranianos utilizaron deliberadamente armas explosivas pesadas para atacar viviendas, transportes públicos, así como en ciudad de Swatovo con el sistema de misiles Tochko-Ul 27 de mayo de 2022 murieron 3 personas, 20 resultaron heridas. El 30 de mayo los ultranacionalistas bombardearon la ciudad de Stakhanov en la República de Lugansk. El bombardeo se llevó a cabo con Uragán. Como resultado de este acto de barbarie murieron 2 mujeres embarazadas, 24 personas resultaron heridas, entre ellas 8 niños. 31 de mayo de 2022, 5 proyectiles de un sistema Grad fueron lanzados contra la ciudad de Makeivka. Una mujer y una niña de 5 años murieron como consecuencia. El 28 de abril de 2023, las fuerzas ucranianas lanzaron un ataque contra un minibús de itinerario en el centro de Donetsk. Como puede verse en la foto, el minibús quedó reducido a cenizas y murieron 7 personas. El 30 de mayo de 2023, cohetes HIMARS fabricados en Estados Unidos bombardearon el asentamiento de Karpat. Así murieron 5 personas, tras 19 resultaron heridas. La sala de calderas quedó destruida, los edificios y unidades de transporte de fábrica, así como 69 vehículos de la empresa Severna Nerudная Compañía. Los acontecimientos de las últimas semanas no han hecho sino confirmar las tendencias que hemos comentado. Voy a citar los ejemplos de las últimas semanas, como por ejemplo el ataque contra Chaplinka en la región de Gerson. Como resultado, 9 personas murieron, otras 9 resultaron heridas. El edificio de la institución civil quedó destruida casi por completo. Cohetes de alta presión de fabricación occidental alcanzaron el centro de distrito de trabajo de protección social de Donetsk. Hubo otros ataques, el segundo al cabo de 20 minutos y de nuevo dentro de 1 hora y media. Y después fueron afectados 61 personas, 6 de las cuales murieron, entre ellas socorristas, un conductor de ambulancia y empleados del centro social. También fue dañado uno de los edificios más antiguos de la ciudad, construido hace más de 100 años, superviviente de la Gran Guerra Patria. Ataque a la estación de ferrocarril civil de Mushketovo, en el distrito de Budionsky de Donetsk, el 31 de octubre. Los militantes ucranianos atacaron un objeto tecnológicamente peligroso, tanques ferroviarios con combustible, y utilizaron ataque repetido que afectó a los socorristas y periodistas que llegaron al lugar. Y fueron afectados 15 personas. Y la tendencia más reciente de las últimas semanas es el uso masivo de vehículos aéreos no tripulados con municiones para cazar a los civiles. Y más de 10 civiles de DNR, de la República de Donetsk y de la región de Kursk sufrieron este tipo de caza. Según los datos, los ataques contra viviendas e instalaciones sociales se utilizan misiles Storm Shadow, HARM, Atacama, sus modificaciones y también con la parte de racimo. También se utilizan misiles HARM con plazos de almacenamiento adecuados suministrados al régimen de Kiev. También los proyectiles de HIMARS y sus modificaciones producidas por diversos estados de
el bloque occidental de Ramstein. También proyectiles de calibre de 155 milímetros, drones ensamblados de componentes occidentales que utilizan diversos elementos explosivos o ojivos. Esos intentos de alimentar con sangre de los civiles a la minoría de los occidentales es el gran objetivo de esos ataques. También el número de los ataques contra infraestructura civil alcanza 200, 300 al día. Y cada día el número alcanza 100 a 200 personas afectadas. Y más frecuentes las tácticas terroristas llegan a la normalidad y también están afectadas los objetos peligrosos de radiología. Y también hacen ataques repetidos para tener como blancos a los socorristas y al personal médico. Los drones de tipo cóptero se utilizan contra los civiles y tienen carga de municiones. Todos esos hechos tienen que ser evaluados de manera política y nuestros organismos llevan a cabo investigaciones y claro que los culpables serán llevados hacia la justicia. De eso no cabe duda. Gracias a Rodion Valerich por su informe y pasamos a las preguntas. Y quisiera dar la palabra a los medios de comunicación rusos. Pravda. Buenos días. Tengo la siguiente pregunta. Su trabajo no se limita en la recopilación de datos. ¿Qué será el resultado de su trabajo en el futuro? Gracias. Desde el principio he tratado de trazar mi mandato como yo tengo que recopilar datos desde el punto de vista político y la persecución de los culpables y los criminales del régimen de Kiev es nuestro gran objetivo y por eso se lleva a cabo la investigación y ya casi 100 veredictos ya están dictados en la República de Donetsk y Donbass respecto a los militantes ucranianos que perpetraron crímenes contra los civiles, contra los niños. Al fin y al cabo, vamos a organizar una corte especial, la forma del cual va a ser determinada por los políticos y van a ser llevados a la justicia los políticos ucranianos que violaron al derecho internacional, de derechos humanos. Vamos a dar la palabra a los medios de comunicación internacionales. Vamos a dar la palabra a Grecia. Open TV. ¿Está con nosotros? No se escucha. Sí, buenos días. Tengo una pregunta sobre minorías nacionales. Sabemos que en el territorio de Ucrania residen por lo menos muchas minorías diásporas de Grecia, de Hungría, de Rumanía, de otros países. ¿Y cómo se registran los crímenes respecto a las minorías nacionales? El cumplimiento de las normas y los principios internacionales acerca de los derechos humanos, claro que es un tema que nos interesa y se concierne no solamente a la población rusa que vive ahí, en Ucrania, y Ucrania ya ha tomado una serie de leyes que violan los derechos de las personas, de las minorías que viven ahí, y
el portavoz, el viceprimer ministro dijeron que que Ucrania tiene pleno derecho de violar los intereses de la población ruso-parlante. La viceprimer ministra dijo que no hay esa población. Eso caracteriza a ellos como parecidos a los representantes de Tercera Reich. Y claro que son divididas las personas en características de la lengua. Y claro que hay ciudadanos de la Unión Europea donde para ellos se hacen concesiones. Y hay unos intentos de enmendar, de cambiar las leyes para crear condiciones para ocultar las violaciones contra minorías nacionales y también de llevar esas violaciones en concordancia con las leyes de la Unión Europea. Y lo que ellos pretenden hacer es afectar a las personas que viven en Zakarpattia, en otras regiones que utilizaron su derecho de abrir centros culturales y ahora tienen anuncios que pueden ser en su lengua natal. Claro que son concesiones como propósito, como algo artificial. Y también hay leyes sobre la lengua nacional, también sobre las minorías nacionales en Ucrania. Todas esas leyes tienen normas que discriminan y agravan la situación de las minorías nacionales que residen en Ucrania. Y de hecho, Ucrania ignora su propia constitución. Y esas estipulaciones principales son que deben garantizar el uso del idioma ruso y también de otros idiomas. El artículo 24 que prohíbe privilegios de acuerdo con la raza, con la lengua y otras características. No está corregido todavía y podríamos citar los datos más precisos en el informe siguiente que va a venir más tarde. Nos volvemos a los medios de comunicación rusos, a Международная жизнь. Quisiera preguntar cómo usted evalúa los actos de las Fuerzas Armadas de Ucrania de desplegar sus fuerzas en hospitales, en escuelas y otros establecimientos civiles. Claro que podríamos apreciarlo y evaluarlo como el uso de civiles como escudo. Por ejemplo, en Volnovakha, las casas de maternidad se desplegaban a las tropas, en los tejidos también hubo unos focos de combate y también se desplazaban la artillería y sistemas de lanzacohetes múltiple. Esos son los métodos que utilizan los terroristas, los ultranacionalistas de Ucrania. Muchos hospitales que están cerca de la línea de contacto, en sus sótanos están los almacenes de armas y también se despliegan ahí las unidades de Fuerzas Armadas. Entonces, en la superficie está el hospital, el centro social, otros establecimientos. En sus sótanos está
están las unidades ucranianas, militares, así que puede verse como utilización de la población como escudo humano y no hay otra definición para eso. Gracias. Telesur, Venezuela. Radion Valerievich, me llamo señor Yasinski y represento el canal Telesur de Venezuela, caribeño. Y conocemos bien que los mercenarios están involucrados en los crímenes en Ucrania y muchos de ellos provienen de América Latina. ¿Y qué pasos pueden hacerse para prevenir el reclutamiento de mercenarios en países de América Latina? ¿Y quién, además de las embajadas de Ucrania, ahí hacen ese reclutamiento? Claro que es una pregunta que requiere una respuesta muy detallada. Claro que entendemos que Ucrania, en violación de todas las normas, utiliza sus consulados, sus embajadas para el reclutamiento de mercenarios en diferentes partes del mundo y hacen contacto con compañías de reclutamiento que oficialmente o sin fondos, sin fundamento oficial, hacen esas funciones, desempeñan esas funciones. Claro que es una pregunta muy profunda. La básica evaluación que se hace es que las misiones diplomáticas ucranianas están involucradas en las actividades que son incompatibles con las actividades de las misiones diplomáticas. Pero, por desgracia, hay una serie de estados que hicieron una vista gorda en lo que hace Ucrania, en sus embajadas, en los consulados, y también promueven esas actividades. Lo ignoran otros. Entonces, ese tema está tratada en diferentes plataformas internacionales y quisiéramos tener una evaluación internacional por la comunidad internacional, pero está apoyada por muchos. Gracias. Голос Отечества, la voz de la patria. No está, entonces Звезда. Sí. Buenos días. Rodion Valerievich, en cuanto a los testimonios, los datos que están recopilados, que demuestran los crímenes de Kiev, el ministerio puede iniciar tales proyectos como para la memoria del pueblo, para que los crímenes perpetrados en Donbass, en Rusia, sean evaluados de nuestro punto de vista. No solamente el ministerio, sino otras agencias discuten una posibilidad de crear una estructura para investigar esos crímenes contra el derecho civil. Tenemos que elaborar este tipo de sistema que trabaje a la línea del combate. Es una pregunta muy relevante para la prensa rusa. Ya publicamos una serie de libros y boletines informáticos que contienen datos, testimonios de los crímenes del régimen de Kiev y estamos elaborando una serie de proyectos mediáticos en cooperación con la prensa rusa y queremos que utilicen tales datos, los datos adquiridos de las unidades del orden público. Tenemos que demostrar tales datos tanto a los locales de la región, sino también a otros ciudadanos
ciudadanos de Rusia y del extranjero para formalizar una imagen acerca de los acontecimientos que se están ocurriendo hoy día en Ucrania. Tenemos que hacer que su postura, la postura de otros países, se base en los hechos y la información fidedigna. Eso es mi cargo, eso es mi misión, a que me dedico como el embajador especial del MAE, lo que yo persigo en diferentes plataformas internacionales. Eso es nuestra misión que tenemos que elaborar a gran escala. El periódico Голос Отечества, sí, buenos días. Tengo la siguiente pregunta. Si la OTAN está en guerra en Ucrania contra Rusia, entonces tal vez sería lo correcto llamar a estos crímenes los crímenes de la OTAN, porque la gente no ve el meollo del problema, sino lee solo los títulos, los titulares. Por lo tanto, empiezan a odiar a la gente ucraniana, al régimen ucraniano, pero deberíamos corregirlo haciendo hincapié en la ONU. Pero yo creo que los crímenes del régimen de Kiev son los crímenes del régimen kieviano, que incluyen los crímenes de los que estamos hablando hoy día. La OTAN también comete los errores, son suministros de armamentos, es violación de las normas vigentes, es un apoyo abierto y abastecimiento con las armas prohibidas. La alianza promueve en las plataformas internacionales ocultando y legitimizando el carácter ilegítimo y ilegal del régimen kieviano. Entonces, ambas partes deben ser llevadas a la justicia, deben ser responsabilizadas. Ucrania hoy día actuó como un sujeto independiente y es un sujeto que sí que tiene que tomar sus propias decisiones y ser llevado ante la justicia por los crímenes perpetrados. Eso lo haremos en cuanto ganemos en la operación especial militar. ¿Por cuánto tiempo se puede resistir a la OTAN en Ucrania? ¿Y cómo será la victoria de Rusia en el campo de batalla? Vamos a necesitar vamos a tomar todo el tiempo necesario para llevar la operación especial militar para eliminar la amenaza de Ucrania a la seguridad de Rusia. Entonces, nunca hubiéramos empezado esta operación militar si no fuera por la amenaza planteada por Ucrania. ¿Cuáles son las causas, las razones de la posible retirada de la OTAN de esa guerra? La OTAN utiliza a Ucrania como una herramienta, como un recurso para librar una guerra. A lo largo de los 10 últimos años, Rusia ha sido preparada y suministrada con armamentos y ahora Ucrania ha alcanzado este auge y empieza a demostrar su poca eficiencia en cuanto a llevar hostilidades. Entonces, cuando la OTAN entienda que Ucrania no es un proyecto económicamente viable y cuando Ucrania no tenga ninguna posibilidad de sobrevivir, entonces entonces terminaremos pues esta operación especial militar. Pero la OTAN pronuncia que su meta principal es matar a los rusos ahí y se puede esperar que nunca vamos a terminar esta guerra porque tienen muchas armas. Sí, pero el volumen de armamentos no es ilimitado. Gracias. Tal vez tengo otra pregunta. ¿Usted podría formular cuál será la imagen de la victoria rusa en el campo de batalla? ¿Usted podría describirlo, esbozarla en cuanto a los acontecimientos en Ucrania en el marco de la operación especial militar? Es garantizar la seguridad de la Federación de Rusia, de la población rusa y eliminar esta amenaza planteada por Ucrania. Hoy día el régimen kieviano ha confirmado ser vil y peligroso. No vemos ninguna oportunidad de entablar contactos con él. Por lo tanto, tenemos que
cumplir la meta de desmilitarización, desnacionalización de Ucrania para eliminar este proyecto, este régimen peligroso para la población rusa. Entonces, cuando haya eliminado, terminaremos la operación especial militar. Muchísimas gracias al periódico Golos Отечества. Estimados colegas, ¿ustedes tienen más preguntas? Sí, yo tengo una. Sí, por favor. Me llamo Valery Lebedev. Ustedes pueden encontrar a los perpetradores nazi. ¿Usted podría citar algún ejemplo en este caso? A mi parecer, yo no soy competente para responder esa pregunta porque tanto usted como yo vemos las afirmaciones, las declaraciones hechas por las unidades competentes que detienen a los autores, a los crímenes ucranianos aquí en Rusia. Ese tipo de trabajo que se lleva a cabo, que se está realizando sistemáticamente, y existen organismos que a usted le puede informar sobre nuestras acciones para detener, para prever atentados o otros crímenes terroristas. Eso no es nuestra competencia. Gracias. ¿Hay más preguntas? Sí, yo tengo una de la agencia Reuters. Dos preguntas tengo. El informe que usted presentó, ¿usted planea presentarlo a la audiencia aún más amplia, por ejemplo, en el recinto de la ONU, para explicar, exponer todos los pormenores? Usted también mencionó la justicia para los perpetrados. ¿Cómo usted planea responsabilizarles? En primer lugar, en caso necesario, para presentar un informe por mi parte, yo lo haré sin duda, pero eso se queda a decidir por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Cooperamos con nuestra misión diplomática que funciona ahí en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y en el marco de este organismo también presentamos nuestros informes acerca de los crímenes de Kiev. Y en cuanto a los bombardeos de Donetsk, por ejemplo, ataques contra una calle, Cheluskin, por iniciativa de la misión rusa, fue iniciada una sesión extraordinaria para revisar este acto terrorista. En cuanto a los crímenes del régimen kieviano, en este caso estamos dispuestos a trabajar en diferentes formatos, en todos los formatos eficientes, solo para propagar los datos fidedignos, veraces. En cuanto a su segunda pregunta, ¿cómo vamos a responsabilizar a los autores? Este trabajo se está realizando hoy día. El comité investigador está revisando cientos de casos. En futuro previsible, vamos a investigar los crímenes perpetrados por altos funcionarios de Ucrania, por altas autoridades, y en el momento cuando se derrumbe el régimen de Kiev, se puede organizar un tipo de tribunal, por ejemplo, como Tribunal de Nuremberg. Pero todo es posible solo en el momento cuando acabemos con esta operación especial militar y cuando llevemos ante la justicia los crímenes militares que siguen en libertad y siguen cometiendo estos crímenes. Entonces, todos los trámites y procedimientos son posibles solo cuando acabemos y terminemos la operación especial militar. Muchísimas gracias. Apreciados colegas, ¿ustedes tienen más preguntas? Si no hay preguntas, entonces me permito dar por terminada la rueda informativa
del embajador especial del MAE y agradecerles por su atención. Adiós, hasta luego.